Buenos días para todos. Muchísimas gracias por acudir a esta reunión académica el día de hoy. De parte de Ascon Regional Cundinamarca les quiero dar un cordial saludo, ya previo a nuestro Congreso Panamericano de Neonatología. Hoy tenemos una invitada súper especial, alguien de la casa que siempre nos ha apoyado muchísimo y nos ha enseñado muchísimo, la doctora Natalia Mejía. La doctora Natalia es Match Master y PhD en investigación en ciencias médicas. Es nefróloga pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá y es profesora asociada y decana de la Universidad de los Andes. Doctora Natalia, bienvenidísima y de verdad muchas gracias por acompañarnos hoy. No, doctora Diana, al contrario, como te decía, para mí es un honor volver a Ascon. La primera charla que di en Ascon, los jóvenes no se acordarán, pero eran en la Asociación Médica de los Andes, en la cafetería, con un desayuno, y hablamos de diálisis peritoneal. Ayer. Entonces, me alegra mucho estar acá y pues, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Entonces, voy a compartir la pantalla. El tema que nos convoca hoy y que habíamos hablado con Diana es hidronefrosis prenatal y antenatal, que pues es un tema de todos los días, pero han cambiado algunas cositas, sobre todo en lo que tiene que ver con ecografía. A veces uno va directo al reporte, pero volver a ver las imágenes es recreativo, es pedagógico y además le hace tener a uno como neonatólogo un criterio también adicional al del radiólogo y mi intención es hoy mostrarles que ya no siempre usamos la clasificación de la Sociedad de Urología Fetal, sino también pues las modificaciones que se le han hecho a esta clasificación. Entonces, esto es lo que vamos a ver, qué mide una ecografía prenatal, qué mide una ecografía postnatal, cuál es la diferencia entre hidronefrosis y pielectasia, que a veces uno no tiene muy claro si cuando se refiere, y menos cuando se refieren a pielectasia versus pielestasia. También hablar un poco de cuándo es una hidronefrosis transitoria, que afortunadamente son la mayoría, pero sí los pacientes que a veces nos llegan son pues, pacientes que les han dicho en prenatal, no, tranquila señora, eso se le va a quitar y a la señora se le olvida totalmente que tiene que volver a control, versus el CACUT, que es las anomalías congénitas del tracto urinario y el riñón, y cómo se le hace el seguimiento desde la unidad de recién nacidos, con qué lo tengo que sacar a ese paciente para la casa, si tengo que dejarlo protegido, en cuanto le hago la ecografía, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es entender qué mide una ecografía y creo que todos tenemos en la mente el diámetro anteroposterior de la pelvis, pero ahora hay que otros criterios. Esta es una ecografía prenatal, en donde aquí vemos la columna. Perdón, voy a coger el puntero. Aquí vemos la columna del feto y acá se ven muy bien los riñones. Hay una cosa muy interesante sobre los riñones prenatales y es que lo primero es que son lobulados. Ustedes me creen a que hay una lobulación. Son muy lobulados, muy parecidos al de las vacas que son lobulados y esa lobulación permanece más o menos hasta los 4 meses y si uno pues, si es muy pronunciada se puede confundir con otras cosas, pero lo primero es que son riñones muy lobulados. Lo segundo es que uno puede diferenciar muy bien la corteza de la médula porque la médula de los recién nacidos es un poquito más hiperecogénica, o sea, es más blanca que la que vemos en los neonatos. Y por último, lo que estamos específicamente hablando hoy, acá en esta ecografía se ve muy bien, es esto es un corte axial, es decir, como por la mitad del riñón. Estamos viendo el riñón desde arriba y aquí lo que vemos es la vía urinaria o el seno renal. El seno renal está dentro del riñón y es la vía urinaria intrarrenal, es decir, todo el espacio que recoge la orina que producen los cálices o que recogen los cálices, y si comparamos con el seno renal o con la vía urinaria intrarrenal del riñón contralateral, lo que vemos es una dilatación, ahí vemos las flechitas o las crucecitas haciendo la medición de algo que nos llama diámetro anteroposterior de la pelvis. Entonces, así se ve y eso es lo que mide una ecografía prenatal o pues lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a mirar, el diámetro anteroposterior de la pelvis. Sin embargo, a medida que van mejorando la resolución de las ecografías, ahorita somos un poco más específicos y en las ecografías prenatales no solamente
puede verse el diámetro de la pelvis o el seno renal, sino también en casos de hidronefrosis severa, así como en la postnatal, pues también ve uno los riñones. Ahí vemos muy diferenciado en dónde está el riñón, en la linecita roja, y estas flechitas amarillas nos están indicando las mediciones que hace el radiólogo del diámetro anteroposterior de la pelvis, que se pueden hacer muy cerca al parénquima renal o bien lejitos cuando ya estamos llegando a la unión pielo-ureteral. Entonces, este diagrama que les pongo aquí es para que nos acordemos bien, porque lo vamos a volver a ver en la postnatal. Estamos viendo el riñón desde arriba, vemos algo que es mucho más oscuro, que corresponde a la corteza renal. En este caso vemos algo un poco más claro que correspondería a las pirámides renales, que normalmente en un niño neonato se ven más oscuras, pero en los prematuros y en los no natos, pues en los fetos, se ve blanca, y lo que estamos midiendo aquí con estas flechitas amarillas corresponde a lo que estamos midiendo con estas flechitas verdes, que son el diámetro anteroposterior del seno renal o el diámetro anteroposterior de la pelvis apenas sale del riñón, que es esto exactamente. Entonces, tenemos aquí el riñón cortado como por encima, y las flechas, no quiero que se fijen todavía en los números ni en las letras, sino solamente en las flechas que muestran cómo es ese diámetro anteroposterior de la pelvis, porque de ahí están basadas las mediciones de qué corresponde a una hidronefrosis. Este es un riñón perfectamente sano de un feto. Aquí vemos, como les dije, en la corteza renal, que es un poquitín más oscura en este caso, un poquitín más clara las pirámides renales. Aquí vemos una pirámide, aquí vemos otra pirámide. Esta ya está más madura porque se ve oscura, que es como se debe ver. Y vemos el seno renal, que es tejido conectivo y que por eso da una ecogenicidad mucho más alta. Cerrado, yo no veo ahí ningún hueco ni nada, y está cerrado, y vemos aquí la salida de la pelvis renal en un diámetro que se ve perfectamente natural. Así que esto es lo que normalmente los perinatólogos o los ecografistas de fetales pues ven en las ecografías prenatales y van directo a ver eso, el diámetro. Bueno, entonces todo ese sistema es el sistema pielocalicial, que digamos que en lo que se basaron las mediciones o las clasificaciones de hidronefrosis, tanto prenatal como antenatal, hasta 2016, que llega una nueva clasificación, que es la de un consenso que hace la Sociedad de Medicina Fetal, de Urología Fetal, con otras personas, sobre todo con los radiólogos, y indican, pues hay otra que es un poquito más específica, pero pueden ver que en los sitios donde ustedes trabajan es posible que los radiólogos o los ginecólogos sigan reportando las hidronefrosis con el sistema de la Sociedad de Urología Fetal, que divide las hidronefrosis en leve, moderada, grave, y que solamente se basan en el diámetro o en la medición de la pelvis y del sistema pielocalicial. Entonces, esto es también para entender qué es lo que estamos midiendo. Este es el riñón en plano axial. Vemos aquí ya los cálices mucho más oscuros, ya digamos ya más maduros, la corteza la alcanzo a ver bien. Siempre el riñón debe ser mucho más oscuro que el hígado. Aquí vemos el hígado, que es un patrón en cielo estrellado, y el riñón siempre debe ser mucho más oscuro. Eso habla de la ecogenicidad. Un riñón hiperecogénico tiene problemas. Un riñón hiperecogénico casi que se traduce a los biomarcadores que usamos los nefrólogos en tener proteinuria, que es muy malo. Entonces, siempre queremos ver el riñón más oscuro que el hígado, y aquí este riñoncito, que ya seguramente es un feto ya listo para nacer, ya vemos las cálices más oscuros, que se pueden a veces confundir con agua o que hay orina, y no, simplemente los cálices, y aquí se ve mucho mejor, son, y esto es importante entenderlo, realmente deben ser mucho más oscuros. La porción medular siempre es mucho más oscura que la porción cortical, que es esta de aquí. Entonces, este ya es un riñón de un niño que ya seguramente va a nacer, y lo que vemos en blanco es el sistema pielocalicial. Yo aquí tampoco veo hidronefrosis, veo la mancha blanca, que es el sistema pielocalicial cerrado, y aquí tampoco veo ninguna dilatación. Cuando uno lo ve en el plano longitudinal, que es esta ecografía,
lo que ve, lo que yo les digo a los residentes es, piensen que es como una boquita de payaso. Si la boquita de payaso está abierta, riéndose, o sea, si uno ve un hueco aquí en la mitad es una hidronefrosis, pero ahí yo veo la boquita cerrada y no veo ningún tipo de dilatación en el sistema pielocalicial. Entonces, esto es la apariencia normal de un riñón, pues, de un niño que ya va a nacer. Y lo vemos. Y vamos entonces a empezar ya a hablar de hidronefrosis entendiendo qué es la normalidad. Entonces, lo primero es que uno no sabe qué es pielectasia, qué es pielestasia, y pues realmente son términos muy similares. Lo que uno puede medio inferir de cuando se lo reportan es que cuando los radiólogos reportan pielectasia, ya en el niño nacido, pues se trata de una dilatación leve. Ellos si ven una hidronefrosis severa, pues no van a decir que eso es una pielectasia. Entonces, realmente la diferencia entre hidronefrosis y pielectasia es la gravedad. La pielectasia es una hidronefrosis chiquita. Incluso hay gente que es un poco más atrevida, o los radiólogos son más atrevidos y le dicen pielectasia a la que puede tener a la moderada y pielestasia a la leve, y me refiero a que es atrevido porque cuando dicen pielectasia están sugiriendo que hay una obstrucción y que la hidronefrosis es moderada o grave, prácticamente grave. Entonces, pues realmente entre decir pielectasia, entre decir hidronefrosis pequeña o leve, es exactamente lo mismo. Lo que estamos hablando es una dilatación por orina del tracto urinario. Entonces, el tracto urinario pues se puede dilatar de forma transitoria porque no tenga una obstrucción, pero hay fenómenos obstructivos que hacen que tengamos hidronefrosis graves, como vamos a ver más adelante. Entonces, hasta 2016, hasta 2016 las ecografías, como les dije, solamente se basaban en los criterios de la Sociedad de Urología Fetal, que dividen hidronefrosis en leve, grave, moderada o severísima, en leve, moderada, severa, y se basaban solamente en el diámetro anteroposterior de la pelvis en el sistema antenatal. Pero, como les dije, tanto en la antenatal como prenatal, existe ahora la clasificación de dilatación urinaria, se llama así DTU o UTD, Urinary Tract Dilatation. Lo voy a usar indistintamente en la charla, DTU o UTD. Que es un consenso un poquito más preciso, ya que no solamente toma el diámetro anteroposterior de la pelvis, sino otros criterios, y aplica tanto para las dilataciones antenatales como para las dilataciones postnatales. En las antenatales, esta es la clasificación previa, que tal vez es la que todos tenemos en la cabeza más fácil, que es la de la Sociedad de Urología Fetal, en donde tenemos nuestros grados de hidronefrosis en la antenatal y que cambian en severidad según el trimestre donde esté el paciente. Si es un paciente menos de 28 semanas, está en el segundo trimestre de embarazo, una dilatación grave ya va a ser mayor de 10 milímetros de la diámetro anteroposterior de la pelvis, pero al tercer trimestre ya se evalúa casi igual que en el recién nacido, que es un diámetro anteroposterior mayor de 15 milímetros. Entonces uno siempre tiene que mirar en qué trimestre está, porque me pasó hace poquito que nació un prematuro diminuto, no me acuerdo cuántas semanas, creo que eran 29, 28, y tenía una dilatación de 7 que en un recién nacido 7 no nos angustia para nada, pero este niño tocó dejarlo en profilaxis desde chiquito y ir mirando cómo, y definitivamente cuando completó la edad corregida y las 40 semanas sí tenía una dilatación moderada. Entonces siempre acordarnos que los más pequeñines, el diámetro anteroposterior, pues como es lógico, va a ser en unos milimetrajes más bajos. Entonces esa es la de la Sociedad de Urología Fetal. Pero esta es la de la dilatación del tracto urinario, así se llama, y tiene unos consensos, es un consenso que hizo la Sociedad de Urología Fetal también, en donde son un poquito más específicos. Entonces, lo primero es que el criterio, la clasificación ya se llama UTD-A. A se refiere a antenatal. ¿Listo? Entonces, cuando estamos usando la UTD, debemos decir si estamos hablando de un recién nacido o si estamos hablando de un feto. Entonces, en este caso, estamos hablando de un feto, estamos hablando de la prenatal, y por eso la clasificación se llama DTU-A o UTD-A, Urinary Tract Dilatation A, o sea, antenatal. Y lo que les mostré incluye exactamente lo mismo de la Sociedad de Urología Fetal hasta la semana 28
cambian un poco tenemos estos criterios igual del diámetro anteroposterior de la pelvis, pero fíjense que aparecen unos criterios que son importantísimos y que se trasladan también a la clasificación postnatal y que son cosas que realmente nosotros hoy en día nos fijamos un poco más, no quiere decir que el diámetro no, pero nos fijamos muy poco más porque sí está muy correlacionada con el daño renal posterior. Entonces, la dilatación de los cálices, ahora lo vamos a ver en foticos, cuando es una leve, que es una A1, es central, mientras que cuando es una moderada o severa, que aquí se unen la A2 y la A3 en un feto, son casi que la misma, se vuelve periférica. Y acá nos empiezan a importar cosas como, por ejemplo, el parénquima renal, cuando está alterado el grosor del parénquima renal, cuando está espichado el parénquima, vamos por muy mal camino. Cómo se ve el parénquima, decía, cómo está la ecogenicidad, si está más brillante que el hígado, si está igual de brillante que el hígado. Los ureteres que normalmente no se ven, si se ven, tenemos algo importante. Y la vejiga entra a jugar un papel, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con válvulas de la uretra posterior. El oligoamnios puede o no estar asociado, pues como cuando vemos en una secuencia Potter, pero no necesariamente es la única razón de tener un oligoamnios. Entonces, pues, importa si uno está viendo todas estas cosas, pero no necesariamente cuando está solito quiere decir que tengamos un problema renal. Entonces, aquí lo que vemos es, por ejemplo, aquí en este feto, unas pielestasias o hidronefrosis leve o pielectasias bilaterales de 4 milímetros. Si este es un paciente o pues un feto mayor de 28 semanas, pues 4 milímetros no es nada, es una hidronefrosis leve o una pielectasia y pues ahí no estamos viendo en el ureter, ni estamos viendo nada más. Mientras que aquí sí tenemos una hidronefrosis bilateral grave, yo no alcanzo a ver el parénquima renal, no veo esta lobulación aquí, alcanzo a encontrarme aquí un poco de lobulación de aporramiento de los cálices. Normalmente los cálices son copas, como su nombre lo dice, pero cuando se vuelven en vez de cóncavos convexos y empujan el parénquima renal es cuando estamos teniendo problemas. Este está menos alterado, aquí alcanzo a ver un poquito de parénquima renal, aquí también, pero pues realmente este es un niño que siendo bilateral y siendo hombrecito, pues lo primero que nos va a hacer pensar es en unas valvas de la uretra posterior o válvulas de la uretra posterior. Entonces, para cerrar antenatal y continuar a la postnatal inmediata, el manejo de la UTD antenatal, pues depende un poco de la dilatación que tenemos inicialmente, obviamente, y tenemos las UTD A1, que son de bajo riesgo, y las UTD A2 y A3. Recuerden que en la antenatal se juntan, en la postnatal se separan la 2 de la 3, que son de riesgo aumentado. ¿Para qué? Pues para daño renal. Entonces, esto es lo que uno tiene siempre que estar pensando. Cuando uno está todavía con el niño en gestación, con el feto en gestación, uno debe hacer una ecografía muy rutinaria y empezar a hacer por encima de las 32 semanas cada 15 días una ecografía, tanto en la prenatal, en la UTD1 como en la UTD2. Aquí ponen hasta 4 a 6 semanas, pero realmente es que aquí en la unidad de materno-fetal las hacen con hidronefrosis severas cada 15 días. Y después de que el recién nacido, pues después de que nace, tenemos 2 ecografías adicionales. Una que tiene que ser entre las 48 y 72 horas, ya que quiero hacer un énfasis. Recuerden que todos los recién nacidos tienen una deshidratación fisiológica al nacer y que las cosas que tienen agua se ven más pequeñas y en este caso las hidronefrosis se ven mucho menos severas de lo que son o desaparecen si han sido leves y no es recomendable hacer ecografías antes de los 2 días de nacido. No sirve para nada, uno se confía, a las mamás le dicen, no, ya se le desapareció y no vuelven a control. Entonces, realmente si algo ha de quedar de esta charla es que por favor las ecografías postnatales en seguimiento de hidronefrosis se hagan entre las 48 y idealmente las 72 horas. Si es una leve, se le repite al mes. Y en las severas también, dependiendo de lo que uno encuentre, pero digamos es una severa, pero no es bilateral y no se ve mayor cosa, el niño no tiene nada más,
se repite otra vez al mes. En las leves, nosotros hacemos en las leves hacemos ecografía cada 3 meses y en las graves, ya en el seguimiento, pues dependerá de con lo que se vea en la ecografía de las 72 horas. Entonces, esto también nos ayuda a definir a quién dejamos en profilaxis y que ya lo vamos a ver en la postnatal. Entonces vamos a hablar de la postnatal y cuándo nos tenemos que angustiar y cuándo estamos ante un problema grave. Afortunadamente, las hidronefrosis, la mayoría son de origen transitorio. En los términos en que yo le explico a los papás es que es como que el ureter es perezoso y queda fofo y no baja bien la orina, pero realmente no hay nada obstructivo. Entonces, a medida que el niño mejore su movilidad de los músculos abdominales, esté un poco más sentado que acostado, pues las hidronefrosis van mejorando. Y esas, afortunadamente, son casi el 80%, las transitorias. Eso no quiere decir que todas pasen, que es lo que nos pasa con los ginecólogos, que dicen, yo le veo algo ahí en el riñón, pero eso se le va a pasar tranquila, pues le están apostando un 80%, afortunadamente le están apostando un número alto, pero es una ruleta rusa, porque si hay algo que una mamá quiere oír es que el niño está sano, y es impresionante lo que se les borra de la mente cuando les dicen, tiene algo en el riñón, pero se le va a quitar, se les borra que existe. Entonces veo no tan infrecuentemente niños con estrecheces periuretelares, con riñones completamente perdidos a los 3, 4 años, que cuando uno rebusca en la memoria tardía de la señora, ella dice, ay, a mí sí me dijeron algo en el embarazo, pero me dijeron que se le iba a quitar. Entonces, pues sí, afortunadamente el 80% se quitan, pero ese 20% siempre necesita algún tipo de intervención y ese 20% es lo que hoy en la clasificación de UTD llamamos de riesgo moderado o de alto riesgo. Entonces, ahí entra otro sistema de evaluación que era el que siempre usamos, que es el diámetro de la pelvis, que es el de siempre, los criterios de la Sociedad de Urología Fetal, que es el que conocemos, y también pero ahora estamos utilizando la clasificación de dilatación urinaria, DTU o UTD, así como la estamos usando en la antenatal. Entonces volvemos a nuestro cartoncito del riñón cortado axialmente y olvídense las letras alrededor. Les voy a mostrar esto en rojo vivo, es el parénquima renal. Acuérdense que en la antenatal y también en esta hay esta clasificación incluye cómo se ve el parénquima, si está espichado o no. Entonces me voy a ir al NL, que quiere decir normal. Normalmente el parénquima es casi la mitad de la corteza es casi toda la mitad de todo el parénquima renal. ¿Listo? El parénquima está hecho por médula, que aquí están las pirámides, y por corteza, y normalmente el parénquima se debe ver más oscuro que el hígado cuando uno ve el riñón derecho. Entonces, el parénquima es uno de los criterios, debemos estar pendientes. En la normal, nosotros vemos los cálices en que están aquí en amarillo, como lo pueden ver, los cálices en copa. Como su nombre lo indica, los cálices deben estar en copa, y cuando vamos al diámetro anteroposterior de la pelvis es un diámetro menor en el postnatal de entre 4 y 7 milímetros en la postnatal. Cuando uno tiene una dilatación del tracto urinario P1, quiere decir postnatal. Aquí ya no vamos a la A, sino a la P, porque es postnatal. Entonces, una DTU P1 es una hidronefrosis leve, ¿sí? Pero como incluye otros parámetros, nosotros vamos a ver el parénquima renal sin estar espichado, vamos a ver todavía la configuración de las pirámides normales, pero si ustedes se dan cuenta, aquí ya empieza a haber una dilatación en donde vemos más aumentado el diámetro anteroposterior de la pelvis, incluso de 10 a 15 milímetros, y vemos las copas, pero no vemos esa dilatación hasta en los extremos del riñón en la longitudinal, sino muy centrales. Aquí las vemos muy centrales, incluso aquí esta se ve como apurrada, pero la vemos muy central. Cuando estamos o pasamos a una hidronefrosis P2, que es una hidronefrosis moderada, ya empezamos a ver una invasión de la copa a las pirámides renales, ¿sí? A los cálices mucho más dilatados. En la P2 seguimos viendo que los cálices están dilatados de forma central, no todavía periférica, y que probablemente ni el ureter ni la vejiga, para que sea una P2, están comprometidos.
Y cuando ya vemos la severa, que es la P3, UTD-P3, empezamos a ver cosas como que esta copa se vuelve cóncava y es lo que nosotros llamamos aporramiento de los cálices, se come el parénquima, fíjense aquí como el parénquima está mucho más chiquito, pues no hay parénquima casi, y si por ejemplo hay parénquima, lo que podemos ver son como unas imágenes quísticas que simplemente son cálices dilatados, o podemos ver este punto blanco que es un aumento de la ecogenicidad del parénquima renal cuando lo comparamos con la ecogenicidad hepática. Y es muy probable, y otra cosa que entra en el P3, es que uno vea, por ejemplo, una dilatación de la pelvis con un diámetro mayor de 15 milímetros, vea dilataciones ureterales o vea alteraciones de la vejiga. No necesariamente porque dependiendo de dónde está la lesión uno ve las tres cosas, pero lo que sí se ve en las obstructivas siempre es ese aporramiento, esa disminución del calibre del parénquima renal y ese aumento de la cogenicidad del parénquima. Entonces, cuando hablamos exclusivamente de los diámetros, que es a lo que estamos acostumbrados, la P1 tiene un diámetro de 7 a 10 milímetros, la P2 tiene diámetro de 10 a 15 milímetros y la P3 son diámetros muy grandes de 15 milímetros o más. Y así es como se ve en la longitudinal. Aquí vemos la boquita de payaso con un poquito abierta, es una boquita de payaso un poquito abierta, eso es lo que vemos normalmente, y no tiene dilataciones o tiene una pelvis que es menor de 7 milímetros, corresponde a este en el diagrama, y lo que sí vemos en la ecografía es que uno puede decir perfectamente dónde están las pirámides renales porque son más oscuras. Aquí vemos un poco de lobulación fetal, que eso es normal, y vemos que el parénquima tiene un grosor perfectamente normal. Ya cuando vamos a la UTDP1, ya vemos que la boquita está un poquito abierta, ¿sí? Pero vemos que la dilatación de los cálices es muy central, o sea, yo no veo cálices por aquí muy periféricos dilatados, los veo muy aquí pegaditos del seno renal y veo que el grosor del parénquima renal es un grosor perfectamente normal, no veo una epiroconicidad, puedo perfectamente diferenciar la corteza de la médula y este pues un riñón con una dilatación que cuando nos referimos a la UTDP1 se llama de bajo riesgo y son dilataciones de no más de 10 milímetros. Cuando pasamos a la dilatación moderada o a la UTDP2, lo que empezamos a ver es cálices que ya se empiezan a porrar. Este cáliz ya está porrado, ya no lo veo en forma de copa y ya está muy periférico. No es solamente el central que vemos aquí, sino que yo me voy como más periférico, me voy más entrando, digamos, a la parénquima renal y aquí veo el diámetro anteroposterior de la pelvis entre 10 a 15 milímetros. Y la P3 o de altísimo riesgo empieza ya uno a ver lo que nosotros llamamos imágenes Mickey Mouse, que ya se las voy a mostrar en otra gráfica, en donde vemos las copas o los cálices completamente aporrados, más parecen quistes. A veces las hidronefrosis severas pueden ser fácilmente confundidas por una displasia multiquística, parecen quistes, pero pues acá ve uno que sí están comunicados con un diámetro anteroposterior de la pelvis mayor de 15 milímetros y no respeta el parénquima. Aquí yo ya veo una disminución del parénquima renal y es evidente que yo ahí no puedo distinguir cuál es la corteza y cuál es la médula. Yo no veo aquí las pirámides renales, ya está desestructurado y este parénquima, la P3 es mucho más ecogénico, o sea, mucho más blanco que este que vemos en la normal, que es un parénquima oscuro. Esta es una dilatación de alto riesgo mayor de 15 milímetros. Entonces, teniendo este esquemita ya vamos otra vez a mirar qué voy a hacer con cada una. Aquí tengo una dilatación leve, veo perfectamente el parénquima, yo no veo que el parénquima esté aplastado y normalmente tengo una dilatación hasta 10 milímetros. La mayoría de estas, aquí si uno ve la flecha, son transitorias. Esa es la que normalmente el ginecólogo le dice a la mamá, tranquila, esto está bien. Algunas pueden corresponder a reflujo, ya les voy a mostrar, pero la mayoría de estas son pielestasias o UTDs P1 o UTDs de bajo riesgo, que son transitorias. Aquí tenemos ya la moderada, que es mayor de 10 milímetros, en donde todavía yo veo las pirámides renales, veo un buen grosor del parénquima, pero ya empiezo a ver un poquito de aporramiento o un poquito periféricas las dilataciones, pero todavía soy capaz de ver, y aquí lo veo bien en el parénquima, distinguir
una pirámide de la corteza renal. Todavía lo logro, es asustadora, pero todavía sigue siendo una P2. Y finalmente la P3, que es tremenda, en donde ya empiezan, donde uno ya no ve parénquima renal. Aquí no hay parénquima, aquí veo un poquito de parénquima, pero es muy hiperecogénico. Esta imagen que parece un quiste, pero pues finalmente es una dilatación del tracto de uno de los cálices de forma muy severa, o a veces también se ve de esta forma, que es un riñón ya que es una bolsa hidronefrótica, donde yo no veo ningún tipo de parénquima, ya no hay ningún tipo de estructura cortical, y pues ese es un riñón probablemente perdido. Entonces, esto es lo que les decía del Mickey Mouse. Cuando uno ve ya esos quistes, ahí les puse a Mickey Mouse. Cuando uno ve esa imagen de Mickey Mouse, que son dos orejitas, y la pelvis renal, el seno renal y intrarrenal dilatado, que parecen las orejitas de Mickey Mouse, estamos hablando ya de una dilatación entre moderada a grave. La grave casi ya se desestructura al completo, pero estas suelen ser moderadas. Ese signito de Mickey Mouse lo hace a uno estar muy, muy pendiente de qué está pasando. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que me causa a mí esas dilataciones? Entonces, vamos primero a la UTDP1, en donde vemos dilatada la pelvis, pero todavía tengo buen parénquima, y esas suelen ser, como les dije, en el 80% transitorias, pero hay reflujos vesiculoterales que me dilatan de esa forma. En general son reflujos grado 3 porque tienen que llegar hasta la pelvis para dilatar, pero son reflujos probablemente no obstructivos, reflujos primarios, y ahí también entran. Sin embargo, pues si son reflujos leves que, como ya hemos visto, no necesariamente necesitan una intervención quirúrgica o una profilaxis antibiótica. Entonces, esta es la UTDP1 y las cosas son o transitorias o un reflujo leve, punto. Si tengo una dilatación moderada, que es mayor de 10 milímetros, o sea, UTDP2, en donde ya veo una dilatación periférica de los cálices, lo más probable es que yo esté ante un reflujo vesicoureteral. Este es un paciente que, si yo lo tengo en la unidad de recién nacido, si le voy a dar salida, debo sacarlo con profilaxis antibiótica, porque la posibilidad de un reflujo es alta y el reflujo se infecta mucho. Si no lo dejamos protegido, está antes de los 6 meses internado por una pielonefritis. Y hay otra patología, que es la obstrucción de la unión vesicureteral, que es aquí abajo, que es bien rara. Yo tengo solo como eso, que puede hacer unas obstrucciones no tan severas como las que son altas, pero pues si finalmente es algo obstructivo, y estas suelen ser quirúrgicas. Entonces es importante dejarlos protegidos desde la UTDP2 para arriba. Y aquí tenemos la UTDP3, ahí vemos el signito de Mickey Mouse, unos parénquima completamente despichado, y estas invariablemente son estrecheces de la unión pielureteral. Tenemos acá una obstrucción real. Estas son siempre quirúrgicas. Los reflujos ya no son quirúrgicos todos, son menos del 10% se operan, pero las estrecheces pelureterales se tienen que operar idealmente antes de los 9 o antes de los 6 meses, si es posible, si el paciente tiene el peso adecuado, porque si no, esto condiciona o a cicatrices renales o a pérdida del riñón, y estas son las hidronefrosis de alto riesgo o UTD-P3. Tenemos la estrechosis pelureteral, también la obstrucción ureterovesical, como lo vimos acá, pues lógicamente al ser obstrucción produce también hidronefrosis severas. Y por ejemplo, cuando esto es bilateral en un hombrecito, pues lo primero que tenemos que pensar es en unas valvas de la uretra posterior, y son dilataciones que también vemos como forma de megauretero obstructivo en pacientes con síndrome de Prumbel. ¿Por qué es tan importante? A pesar de que estas son la mayoría, son más o menos el 80 al 85% son transitorias, tenemos que estar muy pendientes de estas dos, y ahí donde nos tenemos que concentrar. La transitoria sí, nos podemos olvidar del asunto como la mamá, pero sí tenemos que ser muy precisos en el seguimiento de la moderada, porque puede ser un reflujo y me va a llevar a una infección urinaria, o de la severa, porque probablemente va a ser quirúrgica. Y cuando uno mira ¿qué pasó con esos pacientes a lo largo del tiempo? El riesgo de patología postnatal de una transitoria más por el reflujo es de 11.9%, y patología postnatal se refiere a cicatrices renales, proteinuria, hipertensión o falla renal o pérdida de esa unidad renal. Si es una moderada, el riesgo de patología
postnatal es 45%, es un riesgo inadmisible para dejar a un niño sin profilaxis, y el riesgo de patología postnatal renal, es decir, de tener pérdida de riñón, tener pérdida parénquima, perder el riñón o cicatrices renales es hasta el 88%. Entonces, pues con estos porcentajes tan altos, ese 20% que tal vez es el menos frecuente se vuelve muy importante para nosotros para identificarlo y tenerlos en consideración. Y esta es la clasificación UTD-P, 1, 2 y 3, en donde se parece un poco, se parece en los criterios, pues es igual en los criterios al antenatal, pero pues cambia lógicamente el diámetro anteroposterior de la pelvis, siendo el leve el menor de 10, el moderado o intermedio el mayor de 15, y esto está mal, es el mayor de 15 aquí. Y la dilatación nosotros normalmente vemos central o periférica. En la periférica, que es la moderada, el grosor del parénquima renal está muy alterado en la P3, la apariencia hiperecogénica, los ureteres por lo general se ven en la DTU-P3, y la vejiga, cuando tenemos valvas de la uretra posterior, eso ya inmediatamente, si uno ve una vejiga, si no esté tan dilatado, si uno ve una vejiga con aumento del grosor, inmediatamente te clasifica en una UTD-P3 porque estamos ante unas valvas de la uretra posterior o ante una vejiga neurogénica que se comporta de forma obstructiva. Entonces empiezan a aparecer todos esos criterios. Aquí volvemos a ver un poco más de lo mismo. Esta es una UTD P1, donde vemos todavía los cálices en forma de copa. Veo perfectamente la diferenciación córtico-medular y puedo diferenciar perfectamente que el parénquima o la corteza renal está más oscura que en este caso el vaso. Este es un riñón izquierdo, y cuando mido la diámetro, este es un corte axial, el diámetro anteroposterior de la pelvis pues no es mayor de 7 milímetros, aquí veo el riñón, aquí veo un poquito de dilatación de los cálices, pero no es algo que me asuste. Esta es una UTD-P1 de bajo riesgo. Esta es una UTD-P2, que es una UTD ya de un riesgo importante, donde veo ya un aporramiento de los cálices, sobre todo ya periféricos, pero todavía veo parénquima renal. Todavía veo aquí parénquima, esto probablemente corresponda a un reflujo de alto grado. Entonces, un poco más de lo mismo, una leve. Bueno, esta es una UTD-P3, y la razón de la UTD-P3 es que fíjense que aquí no está tan dilatado, tiene 7 milímetros de dilatación en el corte axial, aquí vemos el riñón en corte axial, aquí veo el seno intrarrenal dilatadito, pero no veo cálices aporrados ni que se entre el cálice excepto por este. Tengo una dilatación que no me angustia. Si me hubiera quedado en la dilatación en la clasificación de la Sociedad de Urología Fetal, esto hubiera entrado dentro de una hidronefrosis leve, pero si ustedes se dan cuenta, esta es la vejiga, y lo que veo en la vejiga es una dilatación de ambos ureteres de forma muy importante, con una vejiga aumentada en su grosor. O sea, este es un niño con unas valvas de la uretra posterior, probablemente pues una vejiga de lucha, y tiene dilatación ureteral, a pesar de que arriba yo no veo tanta representación de esa hidronefrosis. Entonces, en la UTD, el hecho de tener esta vejiga y estos ureteres, a pesar de este diámetro anteroposterior de la pelvis, me la clasifica en una UTD P3. Y ya para terminar, pues, ¿qué hago con esos niños? La conducta es la siguiente. Entonces volvemos a la transitoria, que son menores de 10 milímetros. Yo no tengo que hacerle una cistografía a menos de que sea una bilateral o esté infectado, sea un hombrecito, tenga alguna otra cosa que le haga no sospechar en algo grave, pero si son leves, uno tiene que limitar los estudios invasivos. Pues todos somos pediatras, ya sabemos que las urografías no las hacemos ya, preferimos imágenes de otro tipo si queremos caracterizar la vía urinaria, pero con ecografía yo me puedo ir con una transitoria perfectamente sin necesidad de hacer la cisturetografía, que es lo que hacemos en otros casos. Ya en las moderadas y en las graves, tengo que hacerle seguimiento. En estas ya voy a tener probablemente necesidad de ponerle quimioprofilaxis, ya les voy a mostrar en otra tablita, y probablemente las severas o las graves mayores de 15 milímetros van a terminar en cirugía, porque estamos hablando solo de 3 patologías. O tiene una estrechez pelureteral, o tiene una estrechez vesicureteral, o tiene unas valvas de la uretra posterior, punto. Entonces, estos graves afortunadamente son menos del 8%, pero pues son los que conlleva la pérdida de la unidad renal, y por eso son importantes
de su determinación de forma temprana. Entonces, esos pequeñitos se les hace seguimiento, las que tienen las transitorias, las UTDP1, se les hace seguimiento incluso hasta el año, hasta que uno vea que la dilatación mejoró y con la mayoría de ellas antes del año ya han resuelto la dilatación. No se les hace cisturetografía a menos que se infecten. Si se infecten es un reflujo, recuerden que la UTD puede ser un reflujo de bajo grado, entonces la UCISTO yo solamente las dejo para en los casos de las leves que se infectan, y ahí me voy a cisto de una vez, no a otra. La quimioprofilaxis en ese momento no las estoy dejando a menos que haya tenido una infección urinaria en el periodo neonatal y no hay necesidad de hacer un renograma MAC3 o DTPA a estos pacientes porque pues no es un paciente obstruido y lo que nos va a dar el renograma es información sobre si hay obstrucción o no. En las moderadas o mayores de 10 milímetros, uno sigue el paciente cada mes, es muy importante verlo cada mes. Se les hace cistografía a menos que se hayan infectado, tampoco hay que hacerles cistografía sí o sí, pero estos son los pacientes que sí necesitan quimioprofilaxis. Y si en algún momento uno ve que a veces pasa que les hacen la ecografía con la vejiga muy llena y me sale más de 15 milímetros, es posible que yo aquí, si no se han infectado, escoja hacerle un renograma para estar absolutamente tranquilos de que no se trata de una estrechez periureteral. Pero este es un paciente que si bien sigue uno en seguimiento ecográfico, que no tiene que invadirlo tampoco, sí tiene que estar protegido con antibiótico. Y tenemos las graves, las mayores de 15 milímetros, que se siguen cada mes. Siempre deben tener cistografía, siempre deben tener quimioprofilaxis y el renograma depende de lo que uno vea. Si uno cree que es un reflujo de alto grado, pues simplemente se queda con la cistografía, pero si uno ve que el parénquima está despichado y que la pelvis está muy, muy dilatada y que no se está viendo el ureter, pues ahí sí es mejor ir primero al renograma, ver si está tapado y después sí pensar en la cistografía. Entonces, básicamente, este es el seguimiento y la orientación de lo que hacemos, o sea, en neonatos, si le voy a dar salida, protejo con quimioprofilaxis a los de moderada y severa. Y no hago estudios invasivos, excepto en los varones que uno cree que tienen unas valvas de la uretra posterior, en los cuales sí se debe hacer una cistografía estando hospitalizados neonatos. De resto, no hay necesidad de hacerle nada invasivo, más allá de dejarles profilaxis a ninguna moderada ni a ninguna severa estando en neonatos. Y ya por último, para hablar un poco de la profilaxis, a este que dejo con profilaxis lo dejamos con amoxicilina oral, la dosis es 25 miligramos kilo en la noche, y ese es normalmente lo que usamos, y cuando llegan a los 3 meses, que yo sé que ya ustedes ya no ven niños tan grandes, a los 3 meses yo les cambio a cefalosporina de primera generación y los voy siguiendo con ecografía mensual para decidir si hacemos una cistografía o si lo que necesitamos es un renograma. Pero digamos, en el contexto de la unidad de recién nacidos es importante la amoxicilina. Creo que ya terminamos. Muchas gracias. Quedo atenta a preguntas o a comentarios. Doctora Natalia, muchísimas gracias por su completa presentación, súper clara, Gracias. muy concreta y muy pertinente, porque digamos que los principales hallazgos que nos reportan en las ecografías prenatales es esto. Entonces, a veces uno, cuando ve los bebés en alojamiento conjunto, antes del egreso del bebé, uno se tiende como a confundir a veces. Importante el tip que nos dio. Antes de las 48 72 horas, ecografías no vale la pena tomar, ¿no es cierto? Porque o nos relaja a la mamá y al pediatra y no, después no seguimos con control y nos genera un panorama muy bien organizado del seguimiento que tenemos que tener con este bebé si la tomamos en el momento correcto. Pero eso también nos genera a veces dificultades, sobre todo porque los recién nacidos a las 24 horas ya, si es parto vaginal, pues se va para la casa. Entonces tenemos que ser muy juiciosos para captarlos y en el control del recién nacido sano, a las 3 días de vida, ahí tomarle la ecografía. Entonces eso es súper importante, que todos lo tengamos así súper claro. Acá hay una pregunta, doctora. En recién nacidos hospitalizados, ¿podemos esperar más de 72 horas para la toma de la eco? ¿Sería lo mejor? Claro, es lo mejor. En el hospitalizado, como uno lo tiene ahí, pues uno le puede hacer. Aquí son estresados, o pues yo creo que todos los neonatólogos son estresados y le hacen a las 24, pero es que esa igual me toca repetirla. Entonces, si uno quiere realmente estar tranquilo y viene con una moderada prenatal, pues le puede esperar. Estar hospitalizado, espérense las 72. Si está en alojamiento conjunto, que ese es el que le da uno currucú,
y viene con una moderada, con una antenatal 2, no hay que dejarlo hospital. Si el niño está perfecto, hay que dejarle profilaxis y tomarle la eco a los 7 días. En ambulatorio. Lo puedes mandar para la casa con una muera, claro que lo tienes que mandar, no tiene, a menos de que sea un hombrecito con bilateral. Esas sí hay que dejarlos hospitalizados, pero si es una niña con una moderada, una severa incluso, que está perfecta en alojamiento, profilaxis y eco en 7 días. Sí, definitivamente la dilatación de más de 10 milímetros en una término o en un pretérmino es indicación de profilaxis. Acá, doctora, también preguntan, bueno, ¿qué es preferible, amoxicilina o cefalexina en quimioprofilaxis después del nacimiento? Nosotros usamos aminopenicilinas, o sea, amoxicilina cuando nace. ¿Por qué? Porque la cefalexina, pues ustedes lo deben haber visto, da cálculos biliares de cefalosporinato. Entonces, preferimos amoxicilina y a los 3 meses sí cambiarlos. Sí, en los varones con hidronefrosis bilateral se dejan hospitalizados. Y le tomamos cistografía. Y la cistografía de una, sí. Sí, son moderadas. Incluso leves, qué susto. Sí, esos no. Vale. Tarará, no, pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algún comentario para la doctora Natalia que nos quiera compartir. Creo que quedó todo súper claro. Igual les recuerdo a todos que esta charla está grabada, queda súper disponible por el canal de YouTube de ASCON y se les manda también al chat de miembros ASCON para que la tengan para consulta. Laboratorios de función renal, ¿cuándo y a quién, doctora? Bueno, eso da para una charla completa. Pero si ustedes van, a ver, si es una hidronefrosis unilateral que van a mandar para la casa en alojamiento conjunto y el niño nació de buen peso, si un niño tiene buen líquido amniótico y nació de buen peso, la función renal está bien, punto. ¿Sí? Nadie crece con falla renal uterina, entonces esa no hay que tomarles, así tengan hidronefrosis importantes, pero si ustedes planean mandando a la casa con profilaxis y eco, no tienes que hacerle creatinina, menos en los 7 días en donde estás todavía midiendo la de la mamá. En el hospitalizado sí, pues como se le toman cosas, hay que medir la creatina, pero hay que ir muy en función, pues la que ustedes ya saben, de la disminución de metatepura la materna. En, en los niños que tienen cosas unilaterales, la función renal no tiene por qué estar alterada. Si se altera no es por la hidronefrosis, porque el riñón sano siempre va a compensar la función renal. Entonces, si tú tienes una falla renal y tu hidronefrosis es unilateral, la falla renal no es por eso. Eso porque tiene alguna otra cosa, o una asfixia, o una nefritis intersticial por antibióticos, o una sepsis, algo más. Entonces, en quienes, pues, si lo van a tener hospitalizado, yo diría que sería chévere tener una creatinina, pero no hay que hacerle primero creatina todos los días, eso no baja ni sube tan rápido. Y segundo, si está bien, podemos estar tranquilos si es una unilateral. En los de las valvas de la uretra posterior sí es importante hacer una creatina cada 72 horas. Gracias, doctora. Por acá nos preguntan también sobre la cisto, la susteroletro, que a los cuántos días. Dijimos que en hidronefrosis bilateral, ¿al cuánto tiempo se la podemos tomar? No sabemos. A ver, si van a hacer una cistografía ambulatoria de un niño en el que sospechan reflujo, esperen a que tenga más de 4 meses. Si no se ha infectado, si es unilateral, si el niño está bien, si está con su profilaxis, si va creciendo, si no es una severa, pero ustedes creen que tiene un reflujo y se infectó y le van a hacer una cisto, de más grandecito mejor porque si hacen sepsis urinaria. Y no vamos a cambiar la conducta. ¿Cuál es la conducta? Con un reflujo, darles profilaxis. Entonces uno no va a cambiar lo que va a hacer, ¿para qué quiere saber antes? ¿Listo? Pero en los de las valvas de la uretra posterior, pues no hay una fecha, pero sí hay que hacerla cuando nacen y están hospitalizados, siempre con antibiótico a dosis terapéutica, no profiláctica. Entonces, la historia es la de siempre, el niño con ampicilina, amicacina que ustedes dejan por algún tipo de infección. En ese momento hay que hacerle la cisto, cuando se le puede hacer, si la sonda le da, si es grande, pero sí, las valvas se tienen que diagnosticar estando hospitalizado, entonces ahí pues el tiempo es mientras esté hospitalizado.
Doctora, gracias. Acá nos preguntan, ¿seguimiento con urocultivo? No, el urocultivo lo amamos porque es el gol estándar pero uy, es problemático. No hay forma de que un recién nacido tenga una infección urinaria asintomática, eso no existe, ni un menor de 3 meses. Y en cambio, si tiene unos prepucios abominables. Entonces, pasarle una sonda a un niño sano para hacerle un urocultivo, pues no tiene perdón. Hacerle un cultivo con bolsa, me van a salir dinosaurios por prepucios o incluso vulvas, pues ustedes saben cómo son la vulva de una recién nacida. Y si el niño está bien, ¿para qué? Entonces el urocultivo no, se hace solo, es más, se hace solo con ecografía si el paciente está sano. El día que uno va a tomar un cultivo es porque el paciente está enfermo y ahí sí lo hago con sonda. Pero el resto yo les hago orina, pero más para ver proteinuria, creatinuria, que para ver cultivos, porque siempre salen bichos, siempre, siempre, siempre. Y si el paciente está sano, eso no es una infección urinaria, no hay forma. Entonces, el urocultivo en este caso no. Ese es otro tema para ver si uno hace seguimiento con urocultivo para infección urinaria, pues ahí sí tiene una razón de ser, pero en hidronefrosis no. De hecho, los urólogos no lo piden. Acá hay una pregunta. En caso de un monorreno congénito con hidronefrosis severa, sí, ¿qué conducta tomar si tiene el varón micropene y criptorquidia? Bueno, las hidronefrosis severas moderadas en riñón único también sería alguien que uno se pregunta si hacer un asisto estando hospitalizado o precoz. Entonces, sí, ese niño, si me dices micropene y criptorquidia, hidronefrosis severa, lo que necesita es una pielostomía. No sé bien qué tiene, pero ese niño hay que desobstruirle ese riñón rápido y probablemente lo que necesita es una pielostomía urgente. Si no pierde la unidad renal, no, en ese no hay. Y es que el micropene tiene a veces también hipospadias o puede tener ahí alteraciones obstructivas. No, ese niño es quirúrgico o pielostomía. Doctora, sobre el tamaño mínimo para un asisto, para un neonato, ¿se Claro, correlaciona el con el peso? prematuro no vale la pena. Si ustedes tienen un prematuro ahí de esos que duran 3 meses, que ya se vuelven negros, pues no vale la pena hacerle si saben que va a estar ahí un tiempito, esperen a que le quepa la sondita, sobre todo porque si tiene unas valvas de la oreja posterior, el cistoscopio tampoco le va a caber. Entonces son esos niños que deja uno como en salmuera, ¿sí? Sabiendo que tiene nos ha pasado, prematuros de 26 semanas con valvas de la oreja posterior, sabemos que las tiene, les pasamos ondas si cabe para desobstruirlos, pero les hacemos la cisto cuando tengan un poquito más de semanas, ya estén sobre la 36, sobre la 34, porque lo que vamos a encontrar es lo que esperamos, que es unas valvas de la oreja posterior, pero si el cistoscopio no les cabe, tampoco se va a hacer mucho, se puede hacer una vesicostomía, claro. Entonces, sí, esperar que sea un poquito más grande. No hay así un tiempo establecido, pero tan chiquitos. Y si lo van a tener ahí, espérense un ratito, que sea más cortito. Si tenemos un niño mayor de un mes que llega con una infección de vías urinarias, pero tiene una ecografía normal, ¿realmente se justifica hacer el asisto o solo la gamografía? Ninguna de las dos. A ver, si tiene ecografías prenatales normales y tiene una eco normal, yo no le hago más estudios al mes. Primero, la gama antes de los 3 meses no te da muy buena información. Tú igual tratas una pielonefritis, tú tratas una infección urinaria de un niño de un mes como una pielo por edad. ¿Sí? O sea, uno no dice, no es una cistitis de la luna de miel, no, tú lo dejas hospitalizado y está mal, o sea, tú ya tomaste una determinación clínica, que es, lo va a dejar hospitalizado y lo trato como una piel. O sea, la gama no te da más información, porque la gama solo te va a decir, tiene una piel. Ah, no, pues yo ya sabía, ¿sí? Entonces, la gama no te va a decir mucho, uno, y dos, la gama antes de los 3 meses, como necesita muy buena tasa de filtración glomerular, no es tan chévere, no se ven tan pintados los riñones y puede dar lugar entonces no vale la pena hacerle tampoco gama. Sí toca hacerle una a los 6 meses. Y si la eco es normal, sí, esto tampoco. Ese es un niño que yo me iría con ecografía mensual y miraría el prepucio. Vale. Doctora, muchísimas gracias. De No, verdad con que mucho sí, gusto, Dianita, y acá hay totalmente ilustrativo. gente que quiero y que Gracias. conozco y que quiero mucho aquí entre los neonatólogos. Saludos a todos.
Acá muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat de muchas personas, súper taquillera, como siempre, doctora, muchas gracias. Y Quedo los muy invitamos a atenta, Hanna. todos. Nada, la otra semana tenemos nuestro Congreso Panamericano de Neonatología, todos cordialmente invitados. Y doctora, está a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Dianita, y Gracias. gracias por la invitación. Chao. Saludos a todos. Gracias. Feliz fin de semana.